Muy buenos días, mi nombre es Marly Caterina López Herrera, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del curso Ética. Hoy se dará a conocer la confidencialidad adolescente y reporte escolar del caso y se hablará sobre la doctrina 3, que el consentimiento informado en el ejercicio de la psicología en Colombia. Página 17 a la 39. Mis objetivos es analizar el dilema ético presentado en la atención psicológica adolescente dentro del contexto escolar, aplicando los principios de la doctrina 3 sobre el consentimiento informado y la normativa ética y vigente en Colombia. También está identificar los principios éticos involucrados en la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia en el manejo de la confidencialidad en adolescentes en contexto educativo. Bueno, la doctrina 3, el consentimiento informado en el ejercicio de la psicología en Colombia. La doctrina 3 expone los fundamentos éticos, legales y procedimientos del consentimiento informado como el eje central de la práctica profesional en la psicología en Colombia. Hernández desarrolla este concepto como un acto comunicativo, ético y relacional que garantiza el respeto, la autonomía y la dignidad de las personas en el contexto de la atención psicológica. La ley del 1090 del 2006 del Código Deontológico y Bioética del Psicólogo, los principios de la bioética están la autonomía, la beneficencia, la maleficencia, justicia, las normas internacionales del derecho humano. Por lo tanto, el consentimiento informado es un requisito indispensable para establecer una relación terapéutica, ética y transparente y respetuosa. El consentimiento también informado como proceso dinámico. La doctrina 3 insiste que el consentimiento informado es un evento puntual, sino un proceso continuo que debe iniciar desde el primer contacto, mantener a lo largo de la intervención, actualizar cuando cambien los métodos y objetivos o riesgos. Este proceso exige como comunicación constante, escucha activa, adaptación al nivel cognitivo y emocional del consultante. Componentes esenciales del consentimiento informado. Hernández nos explica que para que el consentimiento informado sea válido requieren tres elementos clave. El primero es la información adecuada y comprensible, que es el psicólogo debe explicar el propósito de la intervención, de las técnicas a usar, las posibilidades de riesgo y beneficios, los límites de la confidencialidad, el derecho a retirarse en cualquier momento. La información debe ser clara y honesta y libremente del tecnicismo. También de segundo tenemos la capacidad de consultantes. El consentimiento informado solo es ético y si la persona comprende la información y puede decidir libremente. En Colombia existe el principio de la autonomía progresiva, especialmente para adolescentes mayores de 14 años. Como tercero tenemos la voluntariedad, que es la decisión de ser sin la decisión debe ser sin presiones o coerciones o manipulaciones. El límite de la confidencialidad según la doctrina 3. La confidencialidad es un derecho fundamental, pero no es absolutamente, o sea, puede romperse únicamente cuando haya, digamos, riesgos de daño para el consultante o terceros. Imposible consultas de protegerse a sí mismo, situaciones de violencia sexual o maltrato obligatorio de reporte según la ley. En cualquier otro caso, la confidencialidad debe preservarse estrictamente. Como 5 tenemos el consentimiento informado en población infantil y adolescencia. Hernández dedica especialmente la atención en el consentimiento informado en menores de edad, enfatizado en autonomía gradual, que es el adolescente tiene derecho a decidir sobre aspectos de su salud mental, física y de manera proporcional a su madurez. Como segundo tenemos la protección reforzada de su intimidad.
son los detalles íntimos o sensibles que no pueden ser revelados sin consentimiento o excepto en situaciones graves. 3 tenemos la participación activa, la participación progresiva de los padres, o sea, la información debe ser mínima, pertinente, acordada con los adolescentes, orientada al bienestar, sin exponerlos a daños morales o disciplinarios. 6. El consentimiento informado en instituciones educativas y organizaciones, como en el caso que estamos llevando en la fase 1, fase 2 y en esta fase. La doctrina 3 aclara que los psicólogos deben proteger la confidencialidad, incluso frente a rectores, docentes, coordinadores, comités de convivencia o instancias administrativas. Los informes deben contener solo información necesaria, evitando revelar datos íntimos o clínicos que tengan aplicación para la intervención institucional. El psicólogo debe resistir presiones administrativas cuando estas están que comprometen la ética profesional, o también puede ser el registro institucional o la documentación y trazabilidad. Hernández nos señala que el psicólogo debe documentar el inicio del consentimiento, explicaciones dadas, acuerdos establecidos, modificaciones posteriores, limitaciones comunicativas. Este registro protege tanto al consultante como al profesional. Implicaciones éticas y prácticas que nos dice la doctrina 3, también concluye como el consentimiento informado. Esto es un mecanismo de protección de derechos, también fortalece las relaciones terapéuticas, incrementa la transparencia, evita daños o malentendidos, y legitima la práctica profesional. También el psicólogo debe actuar como siempre con prudencia, claridad y coherencia ética, prioriza como el bienestar del consultante, incluso frente a demandas o demandas externas. El contexto del caso. El Colegio Oficial de Bogotá, Psicología Escolar. La psicóloga escolar tenemos a Camila, la consultante es Lina, 16 años, que estudia en el grado 10º. Motivo de la consulta: tiene ansiedad, consumo ocasional de alcohol, atraso menstrual, conflicto familiar y presión académica. Una pregunta clave de Lina es: ¿esto queda entre nosotros? Aquí es donde nos lleva el consentimiento informado de Hernández. Puede centrarse aplicando al caso. Claridad sobre límites de confidencialidad desde el inicio. Como lo decíamos, el consentimiento informado debe ser informado, voluntario y progresivo, adecuado al menor. En adolescentes se maneja el principio de autonomía gradual. La información puede compartirse solo cuando sea estrictamente necesaria y proporcional y orientada al bienestar. Justicias éticas y normativas. La estrategia de Camila cumple con la ley del 1090 del 2006, Código Deontológico y Bioético del Psicólogo, como estábamos hablando anteriormente. El principio de confidencialidad limita autonomía progresiva del adolescente, jurisprudencia o corte constitucional. Rutas de atención en salud sexual y reproductiva en la resolución 3280 de 2018. Doctrina 3, decisión gradual y proporcionada orientación al menor. También tenemos como los dilemas éticos que Camila debe conciliar. Bueno, la autonomía y confidencialidad de Lina benefician y no malefician, o sea, remisión a salud, evita daños, son como partes del consentimiento. Exigencias institucionales, rectoría pide informes completos, interés legítimo de la familia, o sea, no existe riesgos inminentes o no se justifica una ruptura automática de confidencialidad.
También tenemos como digamos que algunos puntos centrales que aplican al caso, como la claridad sobre el límite de confidencialidad desde el inicio del consentimiento de ser informado, voluntario, progresivo, adecuado, adecuado a la madurez del menor. También tenemos como pues riesgos éticos, que si Camila no reporta nada, pues digamos que facturas en relación, psicología de rectoría, percepción de la falta de colaboración institucional, obstaculización oportunidades de apoyo, que hayamos algunos en el caso de que estamos analizando desde la fase 1, 2 y en esta fase 3, que es el cumplimiento de protocolos escolares. Por último, tenemos las conclusiones, que es el consentimiento informado en adolescentes que requieren equilibrio ético, como hablábamos anteriormente, que sea adecuadamente a la edad del menor. El rol de la psicología es proteger la autonomía y el bienestar del INE sin romper innecesariamente la confidencialidad ni bloquear la coordinación con la institución. 3. Tenemos la solución de Camila: integra justicia, beneficencia y protección del vínculo terapéutico. Muchas gracias.